buenos días a todos. Muchas gracias a Licacel por darme la oportunidad de estar aquí, que yo aquí disfruto como un niño chico el Día de Reyes. A mí esto me encanta. Mi nombre es Alejandro, soy consultor en seguridad y salud en la Mutua Fraternidad y les voy a hablar de algo hoy que estoy seguro que nadie les ha hablado nunca, seguro. Y es un error tremendo no haber hablado de esto. Los legisladores, los prevencionistas, llevamos pues casi 30 años montando todo un andamiaje de legislación preventiva, de instrucciones de seguridad, de evaluaciones de riesgo. Todo para proteger a trabajadores a los riesgos a los que están expuestos. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si el trabajador percibe esos riesgos a los que está expuesto? Porque si no los percibe, lo que estamos haciendo es inútil, es un trabajo perdido. Nadie se protege de un riesgo que no ve. ¿Quién tiene hijos adolescentes por aquí? Poca gente, algunos. Bueno, ¿quién ha sido adolescente por aquí? Cuando eres adolescente y tu padre te dice, protégete frente a, me da igual que sea una enfermedad de transmisión sexual que un accidente de tráfico, ¿tú le haces caso? ¿Por qué no le haces caso? Porque tú no percibes el riesgo como lo percibe tu padre, ni más ni menos. Los adolescentes tienen una percepción bajísima del riesgo. Pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque esto nos pasa en las organizaciones. Intentamos que la gente se proteja sin saber si ellos perciben si están expuestos a un riesgo. Lo primero que voy a hacer es ponerles un vídeo y les voy a pedir un ejercicio de imaginación. Piensen que ustedes son los protagonistas de cada una de estas escenas que van a aparecer aquí. Ustedes métanse en la escena y dejen que las emociones les invadan. Y ahora lo comentamos, dura 1 minuto y pico. Les iba a preguntar qué emoción han sentido, pero escuché un "Dios" que más o menos me hace una idea. ¿Alguien le pone nombre a alguna emoción que haya sentido? Sin micro, yo la repito en voz alta, si hay que grabarlo para el streaming. ¿Alguien le pone nombre a algo que haya sentido? ¿Nadie? Pánico, miedo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Nadie ha sentido...? El miedo es la más común, el miedo es la más habitual, la que se suele repetir. A mi mujer le sudan las manos horriblemente cuando ve este tipo de escenas. Ya entra en pánico. Pero hay otra que sale bastante, y es curiosa. Nadie me la ha dicho.
Envidia. ¿Nadie ha sentido envidia de ninguna de estas escenas? Ah, estabas calladita, pero salía. Pasa mucho. ¡Wow! A mí me encantaría ser un hombre pájaro y esa sensación de volar. O coger una ola de 30 metros, me encantaría. Si tuviera 20 años menos, también se escucha mucho. Qué curioso, ¿verdad? Hemos visto las mismas escenas, las mismas. Y hablamos de gente que siente miedo y de gente que siente envidia. Esto no cuadra mucho. Estamos viendo lo mismo. Voy a ponerles un segundo vídeo, dura lo mismo, más o menos, y les voy a pedir el mismo ejercicio. Imagínense que son ustedes los protagonistas, están dentro. A ver qué emoción es la que les sale de las tripas ahora. Ahora no escuché ningún chos, pero qué locura, ¿no? Pensar que hay gente cuya jornada laboral consiste en estar 6 horas desmontando torres de alta tensión, por ejemplo. O entrando en una vivienda incendiada a sacar gente, o pescando en una tormenta. Hay gente que lo hace. ¿Qué sintieron al ver este vídeo? ¿Alguien sintió algo? Como, ¿cuál? Angustia. ¿Alguna otra emoción por ahí? Lo que nunca me ha salido en este segundo caso, nunca es envidia, curiosamente. Nadie envidia a un desactivador de bombas. ¿Cuál es la mayor diferencia? Lo que marca la diferencia entre el primer vídeo y el segundo. Creo que es un poquito evidente. ¿Cuál es? La voluntariedad. El primer vídeo, esa exposición a los riesgos es por hobby, por divertimento. Lo haces de forma voluntaria. En el segundo lo haces porque es parte de tu trabajo, es parte de tu tarea diaria. Te expones a esos riesgos, vamos a llamarlo por obligación. Podemos entrar en el debate de si uno el trabajo lo elige o no lo elige, si es voluntario o no, pero bueno, es tu tarea ya y lo tienes que hacer. Vamos a dejar de lado un poquito la parte obligatoria y centrarnos en la voluntaria. Como seres humanos que son, bueno, ¿qué seres humanos? Como mamíferos, como seres vivos que somos. ¿Cuál es el instinto primario de cualquier ser vivo? Lo primario. ¿Cuál es? Sobrevivir. ¿Cómo entendemos que alguien se exponga de forma voluntaria a una muerte segura? Porque caerte de 40 metros escalando sin cuerda no tienes ninguna posibilidad. O el hombre pájaro, 250 kilómetros por hora pasando por una grieta así. Te expones a una muerte segura superando tu instinto más primario. ¿A alguien se le ocurre por qué?
¿Qué puede llevar a esta gente a hacer eso? ¿Alguna explicación? ¿Alguna idea? Hay veces que la gente me habla de la adrenalina. Es una explicación válida. La adrenalina es una hormona que a algunas personas les produce un enorme efecto adictivo, enorme. Entonces, la primera vez que tú escalas a 5 metros, se te dispara la adrenalina, te da un chutazo, pero cuando llevas 3 meses escalando a 5 metros, desaparece ese chute. Y lo necesitas. Tienes el mono, el cuerpo te lo pide, escalas a 10 y vuelves a sentirlo, hasta que se te va y escalas a 20. Y así esa gente termina siendo hombres pájaros. Va buscando más porque buscas ese chute. Es una adicción y existe. Pero no lo explica todo ni muchísimo menos. Es una explicación muy biológica. Hay una que es psicológica. Esta gente se expone a esos riesgos porque no percibe esos riesgos como los están percibiendo ustedes ni yo. Ellos en su cabeza tienen una percepción totalmente diferente de esos riesgos. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De la percepción del riesgo. Vamos a empezar por definirla. ¿Qué es la percepción? La percepción es un proceso psicológico, es cognitivo. Es inconsciente y eso es muy importante. No tenemos ningún control sobre cómo percibimos el riesgo, no llevamos las riendas. Aquí la maquinita lo hace a su bola. Es rapidísimo, tarda décimas de segundo. En décimas de segundo tú ya tienes una opinión formada. ¿Y qué es lo que te dice ese proceso? Pues te dice si una situación a la que te enfrentas conlleva riesgos. ¿Me vas a decir algo así? ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias si se materializa? Todo eso en décimas de segundo. En el chasquido de un dedo, tu cerebro ya te está diciendo eso, de forma inconsciente. Bueno, si esto es así, no me está explicando por qué unas personas no ven riesgo en escalar a 40 metros y yo sí. ¿De qué depende que ese proceso inconsciente y rapidísimo me diga una cosa u otra? Pues les voy a explicar 7 factores, quizás los más relevantes, aunque hay más, que determinan por qué unas personas perciben los riesgos de una forma y otras de otra. Los voy a explicar todos con un ejemplo porque creo que es la mejor forma de que se entiendan. Primer aspecto, las experiencias pasadas. Supongamos que yo voy un día paseando por el campo y hay 2 perros que se escapan de una finca y se sienten atacados por mí, se sienten agraviados y vienen a por mí y me atacan. Y me dejan malherido, de muy mala forma y acabo en el hospital. Me recupero. ¿Qué me pasará la siguiente vez que yo vaya caminando por el campo y vea un perro suelto? Es muy probable que yo haya desarrollado incluso un trauma ante esa exposición que he tenido. Con lo cual mi percepción de riesgo se habrá disparado. El riesgo sigue siendo el mismo que la primera vez que se me cruzaron 2 perros por delante. Es el mismo. Pero yo no lo percibí la primera vez y sí lo percibo la segunda. ¿En base a qué? A una experiencia pasada que he tenido. Estoy hablando de una experiencia pasada que lo que ha hecho es aumentarme la percepción, pero también hay experiencias positivas que lo que hacen es disminuirme la percepción. Las experiencias te la modulan hacia arriba o hacia abajo. Segundo aspecto que determina la percepción. El conocimiento que tengamos. Ejemplo. Soy un pibito recién salido de FP, carpintería, y voy a enfrentarme a mi primer día de trabajo. Y llego al taller y me dicen, tu puesto va a estar aquí. Y me ponen delante de una sierra de mesa enorme, complicadísima, y yo miro esa sierra y yo lo que veo es la boca de un tiburón. ¿Cómo será mi percepción cuando nunca he usado esa máquina y veo una sierra enorme ahí delante mía? Será altísima. Yo percibo mucho riesgo en esa situación. Sin embargo, viene el gerente del taller, se pone al lado mío, me explica el funcionamiento de la máquina, me explica las protecciones, cómo hay que proteger la sierra, me explica los empujadores para no acercar la mano a la zona de actuación, me explica el botón de emergencia y coge un par de piezas y las corta delante mío para que yo lo observe. ¿Qué ha pasado con mi percepción de riesgo? Acaba de caer en picado. El riesgo es el mismo. Lo que cambia es mi conocimiento sobre la tarea. Hace que la percepción disminuya. Tercer aspecto que condiciona cómo percibimos los riesgos, las emociones.
Seanme sinceros. ¿Quién de aquí ha conducido alguna vez enfadado, cargado de ira? Gracias. Me alegra ver el control emocional que hay en la sala. Yo no lo tengo. Los que han conducido enfadados, ¿conducen igual cuando están enfadados que cuando están tranquilos? No. ¿Qué te ocurre cuando estás enfadado? Aceleras más, de forma más violenta. Frenas más tarde, de forma más agresiva. Las curvas las apuras más. ¿Y todo eso por qué? Porque la ira ha tomado el control. La ira es la que está haciendo que percibas el riesgo de forma diferente. Tienes una percepción del riesgo mucho más baja. La ira se ha quedado por encima. Las emociones controlan el cómo percibimos los riesgos. Cuarto aspecto, el control. ¿Alguien de aquí ha aterrizado en Bilbao alguna vez? Todas tú, ¿eh? Vale. ¿Les ha tocado un día como el de la imagen que vimos en el vídeo? A mí sí. Por allí también. Bilbao tiene esos días. Bilbao es como La Palma o como Los Rodeos, que tiene sus días. Bueno, piensen en el avión que hemos visto aterrizar ahí en Bilbao. Piensen que son el pasajero. Y en el momento, tú estás en ventanilla mirando, se está acercando la pista y en el último momento el avión te mete 3 bandazos. ¿Tú cómo te sientes? Tú agarras los reposabrazos, clavas las uñas y si crees en algo te pones a rezarle pero con los ojos cerrados. ¿Y cómo se siente el piloto? El piloto está relajado y tranquilo. ¿Por qué? Porque él ha aterrizado ahí 40 veces. Él conoce ese aeropuerto perfectamente. Sabe que esos bandazos son normales. Y sabe que al final va a aterrizar. Y si no, mete potencia y sale volando otra vez. Él tiene el control de la situación. Tú no. El riesgo es el mismo. Si el aterrizaje fracasa, lo van a pasar igual de mal el piloto y el pasajero. Pero él tiene el control. Su percepción es muy baja. Mientras tú no tienes el control, tu percepción es muy alta. Quinto aspecto, la magnitud del riesgo. Piensen en el tío que estaba en el primer vídeo, en el segundo vídeo, colgado del aspa de un aerogenerador, pintando no sé qué estaba haciendo allí. Piensen en su trabajo. 5 horas se mete ese tío colgado. Y ahora piensen en el pescadero del supermercado al que van todos los días. ¿De cuál perciben un riesgo más alto? Con sinceridad, del primero. Evidente. Sin embargo, ¿qué nos dice la estadística? Que es infinitamente más probable que se corte el pescadero. ¿Qué está pasando? Nos está engañando la magnitud del riesgo. Está haciendo que dejemos de percibir la posibilidad del riesgo. ¿Se acuerdan que definimos la percepción como ese proceso psicológico rapidísimo que te dice si un evento conlleva riesgo, qué probabilidad hay de que se materialice y qué consecuencias tiene, qué magnitud del daño? La magnitud del daño enmascara a la probabilidad. Y es un error muy común que cometemos todos. Hay riesgos que son muy probables, pero como no percibimos que sean muy graves, no los percibimos directamente. Mientras que otros casi nunca se producen, pero como vemos que si se cae se mata. ¡Ah! Bien, sexto aspecto. La familiaridad con la tarea. Ejemplo, qué pesado soy. Piensen en cómo iban ustedes en el coche recién sacado el carnet. Recién sacado. Primer día que te enfrentas al tráfico real. Y además lo haces con el coche de tu padre, que además es nuevo. Y tu padre lo cuida. ¿Cómo vas? Vas agarrando el volante fuertísimo, el cuello en tensión, todo el cuerpo en tensión, mirando los espejos de forma compulsiva. Y como una guagua se acerque mucho, te parece un transatlántico. Así es como te sientes. Sigues cogiendo el coche. Pasan 6 meses. ¿Cómo te sientes ahora conduciendo frente al tráfico? Tranquilo, relajado, no hay ninguna tensión. Vas mirando los espejos sin compulsividad. Y se acerca la guagua y sabes que hay espacio de sobra, no te va a tocar. ¿Ha cambiado el tráfico? ¿Ha cambiado la carretera? ¿Qué ha cambiado? Que tú te has familiarizado con esa exposición. Estás tan acostumbrado a estar expuesto que ya no notas ese riesgo. El riesgo sigue estando. Último aspecto.
factores sociales. El ejemplo, voy a aprovechar la foto. Imaginen que un turista, yo qué sé, pakistaní, le da por pasearse por una playa de Alicante en la noche de San Juan. Y se ve a unos pibes de 15 años saltando una hoguera enorme. ¿Qué pensará el pakistaní? ¿Estos tíos están locos? ¿Dónde están sus padres? ¿Qué están haciendo? Él percibirá un riesgo altísimo en esa acción que están haciendo los pibes. ¿Cómo lo perciben los pibes? No perciben nada. ¿Por qué? Porque los pibes han visto a sus hermanos mayores haciéndolo y ellos estaban deseando que les dejaran hacerlo. Y una vez vieron a su padre ya, cuando su padre estaba en las últimas que lo hacía, lo vieron hacerlo. Y su abuelo les ha contado que él lo hacía. La sociedad en la que están metidos ha validado este riesgo. Lo ha dado por bueno. Y como lo ha dado por bueno, tú creces en esa sociedad y lo asumes como un riesgo perfectamente tolerable. No lo percibes. Mientras que el pakistaní está acojonado. Bueno, estos son los 7 factores más importantes que modulan nuestra percepción del riesgo. Imagínenlo como una mesa de mezclas como la que hay detrás ahora mismo, como un ecualizador. Cada uno de estos factores está más alto o más bajo y te da como resultado que tú percibas los riesgos de una forma diferente a la persona que tienes sentada al lado. Vale. Ahora quiero que se imaginen que están aquí, pegaditos a este señor con el martillo ahí dándole a la pared. ¿Qué sienten? ¿No les produce un rechazo? Quiero irme de aquí. Es una situación desagradable. Es agresiva para mí. Es maturulla. Ahora piensen en la imagen de la derecha. Y piensen que tienen 20 años. Porque yo no la percibo ahora como la percibía cuando tenía 20 años. ¿Qué percibías con 20 años al ver esta imagen? Placer. Divertimento, pasarlo bien con los amigos, no querer que se acabe la noche. Esa es la sensación. Sin embargo, la exposición sonora, ese aturullamiento, es el mismo en las dos situaciones. 114 decibelios el martillo neumático, 114 decibelios tenemos en la discoteca. De uno quiero huir y del otro no quiero salir. ¿Por qué? Aquí dije la primera palabra que dije en la discoteca fue placer. Si una persona percibe un placer o que recibe un beneficio ante una determinada situación, su percepción del riesgo cae de forma automática. Recuerden que la percepción es inconsciente, no podemos controlarla. Cae de forma automática. Extrapolen esto a una empresa. A veces, hay empresas que lo tienen por norma, pero a veces en algunas empresas, ante algunos, a lo mejor un pico de producción, por ejemplo, ponemos como un valor la velocidad en la ejecución de las tareas, por ejemplo. Si yo pongo como valor la velocidad, al trabajador le implica un beneficio la velocidad. Si le implica un beneficio la velocidad, ¿qué hace? Inconscientemente deja de percibir el riesgo. Baja su percepción y se expone a situaciones que de otra forma no se expondrían en la vida. Ejemplo paradigmático, los riders, las empresas de reparto de última milla. El valor que pone la empresa encima de la mesa es la velocidad en el reparto. Están haciendo que sus trabajadores se expongan de forma inconsciente porque dejan de percibir el riesgo, se exponen a riesgos a los que no se expondrían nunca. Piénsenlo a la hora de transmitir ciertas instrucciones a sus empleados en las organizaciones, a sus compañeros, porque si ponemos ciertos valores como un bien de la empresa, provocamos una caída en su percepción del riesgo. Bueno, llevo un rato hablando ya y he dicho 2 palabras, nadie me las ha discutido, casi nunca me las discute nadie. Debe ser que estar aquí delante te da como mucha autoridad o algo así. He hablado de peligros, he hablado de riesgos y no son lo mismo, son cosas diferentes. Y como no, voy a explicarlo con un ejemplo que siempre es más entendible. Venga. Supongamos que a mí me encanta nadar en aguas abiertas, me encanta. Y un sábado por la mañana me voy con un amigo, cogemos el bañador, la toalla y nos vamos a la punta del muelle de Taliarte a tirarnos. Y cuando nos vamos a tirar,
Vemos la imagen que tenemos aquí en la pantalla. Hay un tiburón ahí delante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un peligro. ¿Qué es un peligro? Una situación, también puede ser una máquina, una tarea, una actividad. En este caso, una situación con la potencialidad de hacerme un daño. Evidentemente, un tiburón, si me voy a bañar, la potencialidad de hacerme un daño. ¿Qué característica fundamental tiene el peligro? Que es objetivo. No hay discusión, no hay debate. ¿Existe o no existe? ¿Un tiburón tiene la potencialidad de hacerme un daño? Sí, pues existe un peligro. Yo, conociendo ese peligro, digo, me da igual, yo me meto en el agua y me baño. ¿Qué es lo que tengo ahora? Ahora no tengo un peligro, ahora tengo un riesgo. ¿Por qué? ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y me haga daño. ¿Qué característica tiene el riesgo? Pues totalmente opuesto al peligro. El riesgo es subjetivo. No hay un valor. La probabilidad es la que yo percibo. El compañero que iba conmigo a nadar no se metió en el agua, yo sí. ¿Por qué? Porque yo percibí un cierto nivel de riesgo y el otro. ¿En función de qué? De esos 7 factores que hemos visto anteriormente. Supongamos que yo tengo mucho conocimiento sobre tiburones y yo sé que esa especie no ataca. Y además tengo mucha familiaridad con la tarea porque me he bañado muchas veces entre tiburones. Mi percepción del riesgo ha bajado muchísimo. Sin embargo, el amigo que vino conmigo ha tenido una mala experiencia pasada porque una vez sufrió el ataque de un tiburón. Su percepción está aquí. El peligro es objetivo y es el mismo para los dos. El riesgo es subjetivo. Yo lo percibo de una forma y por eso me baño, y el otro lo percibe de otra y por eso no se baña. Vamos a trasladar esto a un entorno laboral. Supongamos, no es ninguna alegoría de ningún conflicto diplomático que tengamos ahora mismo con ningún país. Supongamos que tenemos esta motosierra encima de un tocón. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un peligro. Esta máquina tiene la potencialidad de hacer un daño. Es innegable. No hay debate. Es objetivo. Un trabajador coge esa motosierra y se pone a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un riesgo. Este riesgo será subjetivo. Dependerá de todos esos factores, cómo modulen el cómo lo percibe este trabajador. Si tiene más conocimiento de la tarea, más familiaridad, si lo ha hecho muchas veces, si no, si ha tenido alguna mala experiencia con la motosierra. Esto ocurre con todos y cada uno de los trabajadores que están en nuestras organizaciones, con todos y cada uno de ellos. Piensen entonces en el inmenso mapa de colores de riesgo que tenemos en la organización. Cada trabajador con la mochila que trae a su espalda tiene su propia percepción del riesgo. Bueno, ojalá fuera eso. Eso sería sencillo. Es mucho más complicado. Cada trabajador tiene su propia percepción del riesgo sobre cada riesgo. Porque yo puedo estar, muy familiarizado con los trabajos en altura, con lo cual mi percepción ante eso bajará. Sin embargo, tuve una mala experiencia con trabajos en tensión, con lo cual para eso mi percepción subirá. Y para cada riesgo tendré mis modulaciones esas del ecualizador que me harán tener un valor del riesgo diferente, de cómo lo percibo. Para cada riesgo yo tengo 40 diferentes percepciones. Y el compañero que tengo al lado, otras 40. Y el otro, otras 40. El mapa de colores de riesgo que tenemos en las organizaciones es casi infinito. Y no hemos hablado de otro factor que afecta al riesgo también, que es el genético. Ese no lo suelo nombrar porque realmente tenemos muy poco control sobre él. Pero es que ya de fábrica venimos predispuestos a ser más temerarios o más prudentes. Hay estudios sobre bebés gemelos que en la cuna no han tenido tiempo de acumular experiencia, ni conocimiento, ni nada. En la cuna ya presentan diferencias en cómo perciben los riesgos. Y está el bebé más temerario y su gemelo es más prudente, ya de fábrica. Todo esto es la dimensión personal de la percepción del riesgo y que todos la tenemos. Todos tenemos nuestra mochilita detrás. Pero hay otra dimensión. Y para explicarla, cómo no, les pongo un ejemplo. Miren la imagen de la izquierda.
Así es como nos tirábamos en bicicleta los niños por la montaña hace 45 años. ¿Cómo era? Bicicletas que no eran ni nuestras. Las heredábamos de primos mayores o de hermanos mayores. Por supuesto no eran de nuestra talla, eran de la talla que tuviera mi primo cuando se la compró. Nadie ha mirado si yo llego bien a... Bicicletas que se compraron hace 8 años no ha revisado nadie nunca. No se sabe si esos frenos tienen, las zapatas tienen goma, si no tienen, si están oxidados, si no, si los neumáticos tienen dibujos, si están gastados, si están hinchados. Ahí estaba en el trastero, la sacan y los niños a jugar. Íbamos sin ningún tipo de equipo de protección, ni de coña. Y sin supervisión paterna, nos tirábamos por la montaña tan felices, todos los primos juntos. Estoy viendo algunas personas un poquito jóvenes en la sala, que a lo mejor esto les parece una locura, pero los que ya peinan canas como yo, ¿vivieron esto o no? Esto era así, así. Nos parecía normal. ¿Cómo es ahora? Ahora el niño va con una bicicleta que se ha comprado específicamente para él. Y ha salido del taller ajustada a su medida exacta. Revisada, los frenos, los neumáticos, engrasada. Al niño lo llevamos con casco, con gafas, con guantes, con coderas, con rodilleras. Y no se tira sin supervisión paterna ni de coña. Le voy a dejar 10 segundos a ver si hay alguien espabilado en la sala y así les despierto. ¿Alguien ve alguna enorme incongruencia entre lo que acabo de contar y lo que llevo media hora contando antes? Les dejo 10 segunditos en lo que bebo agua. Venga, un valiente. La hay, ¿eh? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie la ve? Vale. Llevo media hora diciendo, la percepción del riesgo es personal e intransferible. Cada uno tiene la suya, su propia mochila. Y ahora les estoy diciendo que hace 45 años todos los padres eran temerarios y ahora todos los padres son prudentes. Estadísticamente imposible. ¿Cómo casa esto con todo lo anterior? Bueno, esta es la dimensión social de la percepción del riesgo. Las sociedades van cambiando, van evolucionando, van cambiando sus valores, van cambiando sus creencias y van cambiando cómo se perciben ciertos riesgos. Piensen en cómo íbamos los niños hace también 40 años en los coches, en los sillones de atrás. Igual íbamos 7 niños en los sillones de atrás, sin cinturón de seguridad, porque un único padre cogía a todos los niños del barrio y se los llevaba al partido. Ahora hacemos así. ¿Pero qué dices? Están locos. Pero en aquel momento era razonable, se hacía, era tolerable. La sociedad ha pasado a considerar ese riesgo intolerable y ha hecho que todos los padres lo vean intolerable. Lo que quiero decir es que la sociedad anula esas percepciones del riesgo individuales, personales e intransferibles, esa modulación que tiene cada uno, la anula porque tiene mucha más fuerza la percepción social. Homogeneiza todas esas diferentes percepciones que tiene cada uno de los componentes de esa sociedad. ¿Entienden el proceso? Vale. Hasta aquí los conceptos. No voy a darles más, que ya son unos cuantos y aburren. Ahora, como era el título, Aterrizando la percepción del riesgo, vamos a aterrizarlo. Vamos a intentar aterrizar estos conceptos a la vida real. Y empezamos, les pongo esta situación. Piensen que un día, como progenitor único, les ha tocado a ustedes solos ese día, llevan a sus 2 hijos a la playa. Una playa no es peligrosa, pero tiene sus olitas, tiene su corriente. San Agustín. Vamos a imaginarnos San Agustín. Por seguir la escena, vamos a suponer que el niño es traviesillo, es inquieto, no se está quieto nunca y además le cuesta mucho concentrarse, tiene ese perfil. La niña, como se ve en la imagen, es más tranquilita, es miedosa. Yo llego a la playa, monto la sombrilla, dejo los juguetes y mientras les estoy poniendo crema a los niños, les daré unas instrucciones de cómo deben comportarse en la playa. Unas instrucciones de seguridad. ¿Le daré las mismas instrucciones a los dos? ¿O haré diferencia? Yo haría diferencia y creo que ustedes también. ¿Qué haría yo? Cogería al niño y diría, fulanito, ven para acá.
Mira, ¿ves esta sombrilla verde que tengo aquí detrás? Fíjate bien, la verde, grande, esta es la nuestra. Fíjate bien, la sombrilla verde. Puedes jugar aquí delante, en la orilla, lo que tú quieras, sin problema. Pero si te vas a meter en el agua, avisa a papi, para que te eche un ojito, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira, hacia la derecha, hasta la hamaca aquella puedes jugar, y hacia la izquierda, hasta la boya. Ese es tu espacio de juego, ahí, sin problema. ¿Lo tienes claro? ¿Vale? Si en un momento dado te pierdes y no me ves, mira, ¿ves la bandera amarilla aquella que está allí? Los señores que están con el chaleco, esos son los socorristas. No hables con nadie más, te vas a ellos y le dices que te has perdido y ellos te traen con papi. ¿Lo has entendido? Sí, venga, a correr. ¿Qué le digo a la niña? No le digo nada. Sé que si le suelto este discurso, desconecta, porque le sobra. La niña va a estar delante de mí, casi tocándome, con la pala y el cubo, porque es miedosa. Si yo me levanto y me voy a la orilla, la niña se va conmigo. No necesito darle instrucciones de seguridad. ¿Qué es lo que he hecho? Adaptar una instrucción preventiva a cómo sé que ellos perciben los riesgos. Ahora ya a todos ustedes se les acaba de poner el cerebrito en marcha y acaban de decir, que me está hablando de organizaciones, no de familias. Evidentemente es a donde quiero llegar. He hecho con mis hijos lo mismo que ha hecho la sociedad con los padres y las bicicletas. Lo que he hecho es crear una cultura familiar. Me explico. Si yo tuviera 6 hijos, si tuviera 8, si tuviera 20, yo podría individualizar los mensajes de seguridad. No sería operativo. Y esto es lo que tenemos en las organizaciones. Nuestros equipos de trabajo son de 8 personas, 15 personas, 20 personas. No podemos individualizar los mensajes, pero ya estamos viendo claro que el mismo mensaje no llega igual a diferentes personas que tienen diferentes percepciones. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos a través de la cultura familiar, algo que se ha hecho desde que el mundo es mundo. Ejemplo. Mi padre tenía una extrañísima obsesión, supongo que por alguna experiencia pasada, con que mis hermanas y yo no nos majáramos en las puertas. Era su obsesión. Nosotros, desde que dejábamos de gatear ya y empezamos a tocar en las paredes intentando caminar, como apoyáramos la mano en el quicio de una puerta, venía corriendo y te explicaba, cuidado, porque si tu hermana viene ahora y cierra la puerta, mira, ve dónde tienes los dedos, ¿qué te va a pasar? Que te maja, te va a hacer mucho daño, cuidado. Una vez y otra vez y otra vez. Cuando ya crecimos un poco más, ya llegamos al pomo de la puerta, ya podíamos abrir y cerrar. Como viera que íbamos a abrir una puerta, ¿va a cerrarla? Cuidado, cuidado, cuidado. Fíjate, cuando cierras la puerta, ¿dónde tienes la otra mano? Te vas a majar. La mano no puede estar ahí. Cuidado. Una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué consiguió mi padre con esos mensajes? Consiguió anular nuestras percepciones del riesgo individuales. Cada uno tenía la suya, mis hermanas la suya, yo la mía. Las anuló a base de cultura familiar. Lanzó tantas veces el mensaje que homogeneizó nuestras percepciones. De forma que nunca nos majamos, ni mi hermana y yo en la vida nos majamos con una puerta. Y lo seguimos teniendo aquí todavía. Mi padre hizo con mis hermanas y conmigo lo que la sociedad hizo con los padres y las bicicletas de hace 40 años frente a ahora. Anula las percepciones individuales e impone la percepción de la sociedad, que en este caso es la familia. Cultura familiar. Seguimos dirigiéndonos hacia la empresa. ¿Qué es cultura? Vamos a definir qué es cultura. Bueno, cultura es... A ver, todo grupo humano que permanece unido el tiempo suficiente desarrolla su propia cultura. Quiera o no quiera, la desarrolla. Cuando digo grupo humano, me da igual hablar de una civilización antigua que de una ciudad, que de un equipo de fútbol. Cualquier grupo humano desarrolla su cultura. ¿Qué es cultura? Lo que aprendes sin que nadie te enseñe. Lo que aprendes porque lo mamas. Por estar metido en ese grupo humano, lo vas haciendo tuyo todo lo que ocurre alrededor. Ejemplo clásico, el lenguaje. Nosotros de pequeños aplicamos reglas gramaticales que nadie nos ha enseñado. Después te las enseñan, pero tú ya las estás aplicando. ¿Cómo las aplicas? Por imitación. Lo has escuchado, lo has hecho tuyo y lo hablas igual. Bueno, grupo humano.
Bueno, hay otro ejemplo más brutal todavía. ¿Ustedes sabían que el llanto de un niño recién nacido, su primer llanto, es diferente en España que en Noruega? En cada país los niños lloran diferente. Sus primeros llantos son distinguibles. Se puede grabar el llanto de un niño, llevarlo a un experto y decirte, este niño nació en Nigeria. ¿Por qué? Porque el niño en el vientre está escuchando la musicalidad del idioma de la sociedad en la que está inmerso. Y en su primer llanto lo que hace es imitar esa musicalidad. Es el ejemplo más brutal de cultura que conozco. Nadie le ha enseñado nada a ese niño. Lo ha mamado. Eso es cultura. Tú vas en el cochito, tu madre te va paseando, tú vas viendo cómo se comporta la gente en esta sociedad. Cómo se saluda. Con la mano, un beso, 2 besos, 3 besos, una reverencia. Y lo haces tuyo. Eso es cultura. Bien. Hemos dicho grupo humano. ¿Qué es una empresa? Una empresa no es un grupo humano que permanece unido el tiempo suficiente. Ergo, toda empresa tiene su propia cultura empresarial. Quiera o no quiera, la ha desarrollado, existe. Si alguien tiene dudas, que piense en cómo se sintió cuando entró el primer día en la empresa en la que trabaja. Y el que haya trabajado en varias empresas a lo largo de su carrera lo tiene más que claro. ¿Qué es lo que haces cuando entras nuevo en una empresa? Callar mucho y observar más. ¿Por qué? Porque quieres saber cuáles son los códigos de conducta en esta empresa. Quieres saber, por ejemplo, cómo se dan los buenos días aquí. Una cosa tan tonta como esa. Cuando alguien llega, va mesa por mesa dando los buenos días, incluso dando la mano y dando besos. O entras y dices en alta, buenos días, y sigues. O entras y haces, que también lo hay, o no dices nada. ¿Cómo se hace eso en esta empresa? Quiero observarlo. ¿Cómo son los desayunos? ¿Se hacen en grupo, individual? Si se hacen en grupo, ¿está permitido hablar de trabajo o es tema tabú? Porque no, este es el rato de descanso, aquí no se habla. ¿Cómo se habla con el jefe? ¿Hay un protocolo de acceso o abre la puerta del despacho y entra? Eso no está en ningún manual. Por mucho manual de acogida que te den cuando llegas, esas cosas no se explican en el manual. ¿Cómo las aprendes? Mamándolas, estando ahí metido, estando dentro de la empresa. Vas observando esos comportamientos y te van entrando por ósmosis, los vas haciendo tuyos y te acabas comportando igual que lo que ves. Esa cultura existe en cada empresa. Bueno, los más avispados ya estarán sabiendo dónde quiero llegar. Pero antes de llegar les voy a poner un último vídeo, es cortito, 1 minuto y pico. Van a ver una escena que se desarrolla a pantalla completa y de repente, por alguna decisión, se parte la pantalla en 2 y la situación se va convirtiendo en 2 recorridos diferentes. Échenle un vistazo, intenten estar atentos a las 2 pantallas y ahora lo comentamos. Vale, ¿qué hemos visto aquí? Hemos visto una escena, se desarrollaba, en un punto dado cambió por una decisión y ya lo que fue ocurriendo fue cambiando hasta que termina en 2 finales radicalmente distintos.
¿Alguien se fijó en qué punto cambian las dos situaciones? Cuando revisa o no revisa el arnés. Justo ahí cambian las dos situaciones. Bien. Otro ejercicio de imaginación que les pido. Imagínense que son un inspector de trabajo que llega a esta empresa pues 5 minutos antes del final del accidente. Tú llegas, entras a la nave, ves a este señor subido a la plataforma, vas a la oficina y como te has fijado en ese trabajador, lo primero que haces es preguntar por ese trabajador. Oiga, ¿ese señor tiene la formación para trabajar en altura? Sí, 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 aquí tiene, señor inspector, aquí está el diploma. ¿Está autorizado? Sí, sí, aquí tiene la autorización. ¿Hay una aptitud médica que diga que puede trabajar en altura? Aquí tiene la aptitud. ¿Está evaluado ese riesgo? Aquí tiene la evaluación. ¿Se le ha entregado arnés? Lo acaba de firmar. Aquí tiene la firma del arnés. Aquí está. Tú como inspector estás absolutamente tranquilo, ¿no? Formalmente la situación es perfecta. Está totalmente controlada. Formalmente. Sin embargo, tiene dos finales radicalmente distintos. ¿Por qué? Pues básicamente porque en uno de los casos en la empresa hay una cultura preventiva que hace que el trabajador haga las cosas convencido de que es lo que debe hacer. Mientras que en el otro caso no hay una cultura preventiva y el trabajador lo que está haciendo es lo que le han dicho que tiene que hacer. Al trabajador le han dicho, para subirte a la plataforma tienes que firmar el recibí del arnés. Vale, el trabajador va y firma el recibí del arnés. Pero no está convencido de que es lo que debe hacer, sino lo que tiene que hacer. Llega al punto de actuación y no se engancha. Pues ¿para qué? Nadie me está mirando, son 5 minutos, llevo haciendo toda la vida, no pasa nada. El otro hace lo que está convencido que debe hacer. Con lo cual, cuando va a recoger el arnés, no solo que lo firme, es que lo revisa. Porque esto sé que es para protegerme a mí. Y llego al punto de actuación y me engancho, sin que nadie me vigile. Ahí quien denomina la cultura preventiva como lo que hacemos cuando nadie nos ve. A mí no me entusiasma la definición, pero tiene su parte de realidad. Cultura preventiva. Hemos dicho que en todas las empresas, y es irrefutable, todas las empresas tienen su cultura empresarial. Ya creada. No tenemos que trabajar nada para crearla, ya está hecha. ¿Cómo desarrollamos una cultura preventiva dentro de esa cultura empresarial? Esto no es más que tener una sopa que ya está hecha y le quiero echar 2 gotitas de tabasco para darle un poquito de alegría. Lo único que tenemos que hacer es echar 2 gotitas de prevención en la cultura que ya tenemos y desarrollaremos cultura preventiva. ¿Qué conseguiremos? Que los trabajadores se autoprotejan. Porque estarán mamando, haciendo suyo, como el idioma, como el llanto, haciendo suyo unos valores que están alrededor, que nadie se los tiene que enseñar, los maman. Vale, Alejandro, qué bonito lo que me cuentas, sí, sí. ¿Cómo se hace eso de cómo le pones el tabasco a la sopa? No me van a creer, seguro, nadie me cree nunca, pero es súper sencillo, súper sencillo. Solo hay que basarse en 2 pilares y en una actitud. Es súper sencillo. Y les prometo que lo he comprobado, lo he demostrado y lo he puesto en práctica en varias empresas. Funciona. Primer pilar, el liderazgo es irrenunciable. Eso sí está claro. Si la dirección de la empresa no tiene clara la importancia del cambio cultural, mejor ni empezar a hacerlo porque fracasaremos estrepitosamente. No hay ninguna posibilidad de que salga. Un liderazgo fuerte, sin fisuras, sin dudas. Un liderazgo con la voluntad de hacerse visible. Los trabajadores tienen que percibir ese liderazgo, tienen que percibir que a la dirección de verdad le importa el cambio cultural, si no, no te van a hacer ni caso. No puede ser un liderazgo de despacho. Bueno, si tenemos este tipo de convencimiento en la gerencia y quieren liderar este cambio, ya tenemos un pilar. Solo nos queda otro. ¿Cuál es el otro? La comunicación. Una comunicación honesta, muy importante, honesta, fluida, bidireccional, que suele fallar, sin miedo a represalias. Los trabajadores tienen que sentirse no ya libres de hablar, sino animados a hablar, animados a comunicar cualquier cosa que tenga que ver con su seguridad y su salud. Una
medida preventiva con la que no estén del todo conformes, porque ellos creen que se puede hacer mejor. Proponlo. Una mejora, proponla. No ya libres de hacerlo, sino animados a hacerlo. Piensen en la... Bueno, es que la comunicación es la herramienta más potente que existe para provocar un cambio cultural. Es brutal. Y es gratis, por cierto. Es gratis. Ustedes mañana pueden acudir a una consultora, que las hay, y pedirles que les elabore un programa de implantación de cultura preventiva en la empresa. Claro que sí. Y esa consultora te lo va a hacer. Y va a funcionar si le haces caso, y te propondrá un montón de herramientas y lo tendrás que pagar. La comunicación es gratis. Piensen en las conclusiones del estudio de Yoshida de hace ya bastantes años. Este hombre hizo el estudio más amplio que se conoce sobre cómo fluye la comunicación y la información en las empresas. Estudió durante muchísimos años un montonazo enorme de empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños. Y su conclusión final fue lo que se llama la teoría del iceberg de la ignorancia, que nos dice que de media, son medias, la alta dirección de una empresa solo conoce el 4% de los problemas que tiene la organización. El nivel ejecutivo conoce el 9%, los mandos intermedios conocen el 74%, repito, son medias, y los operarios de línea conocen el 100% de los problemas que hay en la organización. En las organizaciones, voy a pasar después la presentación, no hace falta que... En las organizaciones se toman decisiones todos los días, todos los días. La mayoría son decisiones del día a día, productivas, que toman los mandos y toman los operarios. Pero a lo largo del año hay unas poquitas decisiones que son estratégicas y son las que te llevan la empresa al éxito o al fracaso. Esas decisiones, ¿quién las toma? Las toma la alta dirección. Y las toma conociendo solo el 4% de los problemas que tienen. Solo el 4%. No decimos siempre que la información es poder, que para tomar buenas decisiones tenemos que tener buena información. Pues estás tomando las decisiones estratégicas de tu empresa conociendo solo el 4% de los problemas que tienen. Piensen durante 5 segundos de qué forma exponencial pueden mejorar esas decisiones estratégicas si sacamos a flote todo ese conocimiento que tenemos sumergido en la empresa. Y esto se hace a través de la comunicación. Tenemos una gerencia convencida, liderazgo, tenemos claro que vamos a comunicar mucho y bien, perfecto. ¿Qué es lo que nos falta para crear cultura? Y ya derramamos el tabasco en la sopa. Nos falta constancia, ya está. Liderazgo fuerte, comunicación y no parar. Ya está. Un cambio cultural no se hace en una semana ni en 15 días. Lleva su tiempo, lleva su proceso. Ahora les digo más o menos cuánto dura el proceso. Pero durante el proceso va a haber momentos malos siempre, siempre pasa. No conozco ni un caso por ahora en que no haya pasado. Momentos en los que te dan ganas de mandarlo todo al carajo. Por ejemplo, como dije antes, un pico de producción. Y ese pico de producción tienes que preparar hoy un montón de pedidos porque es que tienen que salir mañana sí o sí, y entonces anulo todas esas instrucciones preventivas que llevo 4 meses insistiendo a través del liderazgo y la comunicación que vamos a poner en marcha. Ese día lo anulo por un pico preventivo. Al carajo el trabajo de los 4 meses anteriores. Hay que seguir, constancia, por encima de cualquier dificultad, constancia. He tenido algunas empresas que han tenido la malísima suerte de que durante este proceso han tenido pues un accidente mortal, por ejemplo, que hacía años que no tenían, y lo tienen justo ahora que estamos poniendo el tabasco en la sopa. Te pueden dar ganas de fuera, pero todo lo que estoy haciendo para nada. No, sigue. Estás en la línea correcta, perseverancia, al final se consiguen los resultados. ¿Cuánto se tarda? Lo resumo en una palabra: meses. No digo semanas, ni digo años. Lo acoto a meses. No puedo dar una cifra porque cada organización es diferente y cada desarrollo es diferente. Pero meses, no años. Al principio los cambios son súper sutiles. Hay que estar muy atento para verlos. Casi ni se notan. Cuando se alcanza una masa crítica de gente convencida en la organización, los cambios se disparatan.
son exponenciales, rapidísimos. Y después llega un proceso de estabilización. En ese proceso, a poquito que seamos constantes, ya se mantiene para siempre. Y ya tenemos que dejar de ser nosotros los que empujamos, porque ya hemos creado esa cultura, ya todo el mundo está imbuido, ya la ha hecho suya, y ya incluso la transmiten. Si viene algo nuevo a la empresa, ese nuevo va a entrar en esa cultura porque está validada por todos sus compañeros. Bueno, qué bonito todo lo que me cuentas, Alejandro, pero yo quiero empezar a hacer esto mañana. Mañana. ¿Cómo lo hago? Porque sí, esto se puede quedar en las palabras y en la teoría y en la filosofía, pero ¿cómo hago esto mañana? Bueno, esto es una petición de Olga, que me dijo que pusiera algunas cosillas de cómo se puede hacer. Les voy a hablar de algunas herramientas que pueden servir para aumentar la percepción y para crear cultura preventiva. Les hablo de estas como les podría hablar de otras 40. Como no es el motivo principal de la charla, voy a pasar por encima. Después de la charla yo no tengo ninguna prisa. El que quiera quedarse aquí y preguntarme cosas sobre esto, hasta la hora de comer me puedo quedar. Bueno, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo empezar por el peor momento que se pasa en una empresa. Esa es la oportunidad perfecta. ¿Cuál es? Cuando ocurre un accidente o un incidente. Ese es el mejor momento para empezar a crear cultura preventiva. Veamos esa crisis como una oportunidad. ¿Por dónde empezamos? Por hacer una buena investigación del accidente. ¿Qué significa una buena investigación? Pues sobre todo una investigación hecha en equipo, colaborativa. Aprovechemos para hablar con los trabajadores, hablar con los testigos, hablar con el equipo, preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué medidas correctoras pondrías? ¿Y qué te parece esta que me ha propuesto tu compañero? Y hablar. Vamos echando salsita, tabasco en las cabezas. Gotitas preventivas. Hablamos con los trabajadores. Hay otras muchas formas de hacer una buena investigación, pero en lo que nos concierne, hablar mucho con los trabajadores. No hacer una investigación llegando allí. ¿Qué pasó? Sí, no, vale, me voy a mi despacho y hago el informe. No. Aprovechemos el momento para hablar. Si hacemos una buena investigación, ¿qué más podemos hacer? Oye, una buena investigación que se quede en un cajón, aunque apliquemos las medidas correctoras que hemos puesto, si no la difundimos, estamos perdiendo una oportunidad maravillosa, maravillosa. No hemos hablado con los trabajadores para hacerla. Oye, pues que los trabajadores reciban el feedback. Ah, mira, es que lo que yo dije en la investigación cuando me preguntaron, mira, esta es la medida correctora que yo propuse, fíjate. Les damos poder. ¿Cómo recomiendo yo difundir la información? Mediante una herramienta que es el reporte A3, que no voy a explicar mucho, pero básicamente es un pantallazo donde en un solo vistazo resumimos el informe de investigación. En 3 columnas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Incluso con 3 fotos, si queremos ponerla, mientras más visual sea y menos letras tenga, mejor. Porque si damos la investigación a la gente no se la va a leer. Eso sí. ¡Pum! Impacto. Generamos comunicación, que es gratis. ¿Vale? Si hacemos el reporte A3 también, ¿qué más podemos hacer? Pues ¿por qué no hacemos un roleplay? Un roleplay del accidente. ¿Por qué no cogemos al equipo que sufrió el accidente? 10 minutos, si es que no se tarda más. Señores, mire, ya hemos investigado el accidente, aquí lo hemos comunicado. ¿Qué tal si nos reunimos y simulamos el accidente? Vamos a ponernos 5 minutos antes del accidente y hacer toda la secuencia que hicimos cada uno de ustedes y a ver qué conclusiones sacamos. Y pones a la gente allí. ¿Tú dónde estabas? Aquí. ¿Y la luz estaba encendida o apagada? No, ese día estaba apagada, apágala. No, pero aquí había un charco de agua. Venga, ponemos un poquito de agua. Venga. ¿Y qué hiciste? No, vine para acá. ¿Y tú qué estabas haciendo? No, yo pasé por allí. No, yo le grité. Y los trabajadores se dan cuenta, viviéndolo, en una experiencia, de qué se hizo mal o qué se podría hacer mejor para que eso no vuelva a pasar. Eso es potentísimo. No es estar leyendo una investigación ni que alguien te diga, esto pasó por esto y vamos a hacer... No, es que lo estás viviendo. La siguiente vez que te enfrentes a esa situación, lo tienes aquí metido. Cultura preventiva, percepción del riesgo. ¿Qué más? Última que les cuento. La lección de un punto, no sé si la conocen. Esta viene muy bien, no ya para un accidente, sino cuando sabemos que tenemos un punto caliente en la organización, una máquina que genera muchos accidentes, o una zona concreta de la instalación donde hay muchos accidentes, o una tarea concreta.
Pues poner una lección de un punto puede ayudar muchísimo. ¿En qué consiste? Es que si digo un cartel, esto suena a señalización y no tiene nada que ver con señalización. No, estaba buscando alguno, pero no. ¿Qué pasa con la señalización? ¿Alguien ha visto cuando entró aquí al salón de actos la señalización contra incendios y de evacuación que hay en el centro este? No la viste, ¿verdad? ¿Alguien la vio? ¿Tampoco? Nadie la vio, ¿no? Está, estoy seguro. Yo tampoco. Estoy hablando sin saber, pero seguro que está. Igual meto la pata. Nadie la vio. ¿Por qué? Porque la señalización pasa a ser parte del paisaje. Es un adorno más que está en la pared, es un plafón. Deja de verla. La ves el primer día. Al segundo no la ves. La lección de un punto es otra cosa. La lección de un punto es, si sé que en esta máquina que tengo aquí tengo un problema de incidentes repetidos y ya he dado la y ya he dado la formación y ya lo tengo evaluado y he hecho todo lo que humanamente se me ocurre, pero sigue existiendo ese riesgo. Una lección de un punto consistiría en poner aquí, un cartel, no una señalización, sino un cartel llamativo que me señale ese riesgo. Que me diga, con un pulgar en verde hacia arriba, así sí, y rojo hacia abajo, así no. Con imágenes muy burras, o letras muy grandes, muy burras. ¿Qué consigo? Que yo cuando paso por aquí, coño, ese cartel, ¡pum!, me acaba de saltar al ojo. Mi compañero cuando llegue, coño, ese cartel. ¿Dura para siempre? No. Yo no recomiendo que se mantengan más de un mes, porque pasan a formar parte del mobiliario. Pero durante un mes consigues el impacto. Si al mes ves que el problema se ha corregido y la gente lo tiene interiorizado, la quitas. Que no, lo cambias. Pones otros colores, otras imágenes, otro lo que sea, ¡pum!, vuelves a generar el impacto. Es la lección de un punto, es potentísima. Consigues corregir esas situaciones en las que ya lo has hecho todo y no sabes qué más hacer. Les he nombrado 4 herramientas súper sencillas, gratuitas, no cuestan un duro, que se pueden poner en marcha mañana para crear cultura preventiva. Si tenemos liderazgo y compromiso de la dirección, si no, no vale la pena. Bueno, hasta aquí la parte expositiva. ¿Cómo voy de tiempo, Olga? Muy bien. Bien, fantástico. Ya estoy cansado de hablar. Ya no voy a hablar más. Ahora quiero saber si lo que he contado es verdad o son imaginaciones mías. Igual yo me he montado toda esta historia para dar una charla y esto no tiene nada que ver con la realidad. Vamos a hacer una comprobación práctica. ¿Cómo lo haremos? ¿Cuántos de aquí son técnicos de prevención? Vale. ¿Cómo lo haremos? Simulando una evaluación de riesgo. ¿Qué es lo que se hace en una evaluación de riesgo? Pues un técnico va, observa, identifica unos riesgos y les da un valor. Eso es una evaluación de riesgo. ¿Cómo les da un valor? Bueno, mediante una matriz de riesgo. Vamos a usar aquí la más sencilla que hay, que es de 3×3. ¿Qué es una matriz de riesgo? Pues en las filas ponemos probabilidades, baja, media o alta, probabilidad de que se produzca, se materialice ese riesgo. Y en las columnas ponemos severidad del daño. ¿Va a ser mucho daño o poco? Baja, media o alta. En función de qué probabilidad y qué riesgo, pues te sale un valor del riesgo. Tan sencillo como eso. Bueno, yo les voy a poner ahora una imagen. Esta imagen. Y como ya dije que estoy cansado de hablar, hablen ustedes. Identifíquenme riesgos ahí. Venga. Hay riesgos. Que nadie se calle. Hay riesgos. No llevan gafas de protección, por ejemplo, y pueden tener cualquier. Proyección de partículas en los ojos. Primer riesgo. Más. Manipulación manual de carga. ¿Ustedes saben lo que pesan las piñas? 50, 60, 70 kilos. Más. Cortes. Cortes con la podona que tiene este hombre. Cortes con el cuchillo que siempre llevan a la cintura. Más. Caídas al mismo nivel. ¿Se han fijado en cómo está el suelo? Este es el suelo normal de una finca, no es una foto hecha expresamente. Los suelos de las fincas de plátanos están, bueno, aparte que es tierra y son irregulares, están llenos de restos de podas anteriores. Normalmente hay muchos trozos de tubería que han reparado riegos y no han corregido. Son un desastre los suelos de la finca. Y a lo mejor este señor recoge esta piña y tiene que caminar 50 metros por un suelo como este
hasta que llega a donde está el camión aparcado, al que se tiene que subir a la caja del camión para dejar la manilla de piña. Se sube por una rampa metálica que han montado apoyada en la tierra esa inestable, rampa que no tiene barandilla ni tiene nada y es de este ancho. Situación habitual, muy habitual. Ahí, además del riesgo de caída al mismo nivel, tenemos un riesgo de caída a distinto nivel. Se está subiendo a la caja del camión que tiene 1,70 m de alto. Vamos a centrarnos en ese riesgo. Caída a distinto nivel en la subida de la pasarela hasta la caja del camión. De los que hemos identificado, nos quedamos con ese. Y ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que valore qué probabilidad hay de que eso ocurra. Baja, media o alta. Y si ocurre, ¿cuánto daño se va a hacer ese señor? ¿Bajo, medio o alto? Que cada uno lo piense. ¿Ya? Yo ahora podría montar aquí un Menti de esos para que me saque las encuestas y hacerles pasar a ustedes el móvil y ver cómo salen. Pero a mí me parece que eso está muy atrasado. Yo prefiero la tecnología digital. Entonces vamos a decir que trivial es 1, tolerable es 2, moderado es 3, alto es 4 y muy alto es 5, digital. Y a la de 3 les voy a pedir que levanten la mano y cada uno diga qué valor tiene el riesgo para él. 1, 2 y 3. 3, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 4. Podríamos decir que de media es un 4, pero hemos tenido de los 5 posibles valores, hemos tenido aquí representados 4. Coño, tenía razón. No me he inventado la charla. Les he puesto un riesgo, todos han visto el mismo, lo he explicado de la misma forma para todos, y de 5 posibles valores tenemos 4, aquí en una sala que somos poquita gente. Percepción individual. ¿Por qué lo están percibiendo ustedes cada uno de esa forma? Por toda esa mochila de experiencias pasadas y familiaridad y demás que tenemos. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo, y hago un segundo porque tiene su explicación, ahora verán el porqué. Otra actividad con mucha presencia en Canarias. Supongamos una camarera de piso en un hotel. No es porque se ve en la imagen, sino por lo que sabemos que hacen. Identifíquenme riesgos, díganme riesgos de una camarera de piso. Riesgos ergonómicos, posturas forzadas, pues de carga, ¿más? Caídas al mismo nivel, muchas. Químicos. Están serviditas las pobres. Están muy serviditas. ¿Eh? Psicosociales también, muchos, muchísimos. Vale, por centrarnos en uno, vamos a centrarnos en ergonómico, en la tarea de hacer camas. Hacer camas, levantar esos colchones, estirar sábanas, en esa tarea. Sobre ese riesgo de sufrir un trastorno musculoesquelético al hacer camas, valoren una probabilidad, ¿es baja, es media o es alta? Y valoren una severidad. Lo que me va a ocurrir, ¿tiene un daño bajo, medio o alto? Les doy unos segunditos. Y a la de 3, la mano arriba y todo el mundo con el valor del riesgo. Venga. 2, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 3, 5, 4. Del 2 al 5. Volvemos a tener 4 valores de 5 posibles. Ale, eres un crack. Percepción individual del riesgo. La media antes era un 4. La media ahora probablemente se acerca más al 3. No he hecho el número, evidentemente no he tenido tiempo, pero me dio la impresión de que lo que más había ahora eran 3 y había unos cuantos 2. ¿Se dan cuenta de que lo que ha pasado tiene mucho que ver con que uno de los factores que afecta a la percepción del riesgo es la magnitud del daño? Como percibimos más daño en que se caiga el operario del peón agrícola,
la magnitud que le hemos dado a su riesgo es más alta que la del trastorno musculoesquelético de la camarera de piso. ¿Qué nos dice la estadística? Que es mucho más frecuente que la camarera del piso sufra un daño. La magnitud nos ha trastornado, ha hecho que nos equivoquemos al valorar los riesgos. Es lo que hablamos antes. Bueno, ¿quién acertó? Les he puesto dos situaciones, cada uno ha valorado. ¿Quién acertó y quién se equivocó? Ahora que han visto lo que han valorado todos, ¿alguien se atrevería a decir cuál es la respuesta correcta para cada una de las dos situaciones? Pregunta complicada. No hay una respuesta correcta. No la hay. Ni se ha equivocado nadie, ni ha acertado nadie. No hay una respuesta válida. Todas son válidas. Porque cada uno la da desde su percepción. Tú percibes el riesgo así y es perfectamente válido, igual que tú has dicho un 2 y el otro ha dicho un 4. Claro que sí, ¿por qué no? Esto nos pasa en las organizaciones. Aquí somos un grupo humano de 30 personas, en las organizaciones tendremos lo que tendremos y cada uno percibe los riesgos de forma diferente, los riesgos a los que está expuesto. ¿Y esto es bueno o esto es malo? Está claro que lo ideal es empezar desde mañana, les he dado herramientas para hacerlo desde mañana, empezar a trabajar una cultura preventiva en la empresa, porque eso va a conseguir homogeneizar las percepciones y ponerlas a un nivel correcto. Eso es lo ideal. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿por qué no vemos esta diversidad en las percepciones del riesgo como una oportunidad en vez de como un problema? Como pasa con los accidentes. Al final, tenemos en nuestras organizaciones unas evaluaciones de riesgos que están hechas por unos técnicos, muchos tenemos aquí, que lo que han hecho es lo mismo que hemos hecho nosotros. Han llegado a la organización, han identificado riesgos y les han puesto un valor. Ese valor está avalado por la experiencia y por el conocimiento de ese técnico. No me cabe ninguna duda. Pero también está modulado por la mochila del técnico. Si ese técnico ha tenido una mala experiencia con corte en una sierra, seguramente le dará un valor más alto que si no la ha tenido. O si tiene mucha familiaridad, conocimiento, todos los factores que vimos antes. Con lo cual, su valoración del riesgo, a pesar de estar basada en conocimiento y experiencia, también está modulada por su experiencia personal. ¿No sería mucho más enriquecedor cuando hacemos una evaluación de riesgo hablar con los trabajadores que están expuestos a ese riesgo? Oye, mira, yo he identificado este riesgo y yo considero que tienes esta probabilidad y esta consecuencia. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu percepción del riesgo? No, pues mira, yo llevo 35 años trabajando con esta máquina, he trabajado ya en 7 empresas diferentes y nunca he visto que ocurra esto que dices tú. Así que eso de que la probabilidad es alta, yo la pondría baja. O la consecuencia, no, que un amigo mío se amputó el brazo, ¿cómo que baja? Esto es alta. Crear debate. ¿Qué hacemos? Comunicación, gotitas de tabasco a la sopa. Y nos va a salir una evaluación mucho más realista, porque estamos metiendo las percepciones de los trabajadores que realmente están ahí expuestos a ese riesgo. Esto lo podemos hacer cuando vayamos a hacer una revisión de la evaluación de riesgo, pero lo podemos hacer mañana con las evaluaciones que ya tenemos. ¿Qué tal si las sacamos? Y vamos a hablar con nuestro equipo. Y le decimos, mira, no todas, las evaluaciones a veces son muy largas y se mete mucho riesgo para uno cubrirse las espaldas, y lo entiendo, pero los 3 riesgos más importantes, ¿por qué no cogemos, vamos al equipo y decimos, mira, tenemos esta evaluación de riesgo? En función de cómo el técnico ha valorado este riesgo, se ponen unas medidas preventivas. ¿Tú estás de acuerdo con esta valoración o no? No, ¿qué dices? ¿Qué valor? ¿Qué va? Esto es mucho más peligroso, o no, o menos, o más. Generamos debate, comunicación y a lo mejor hasta descubrimos que hay que llamar al servicio de prevención y decirle, mira, tenemos una dudita aquí con la evaluación, igual hay que revisarla porque consideramos que este riesgo no está bien evaluado. ¿Por qué no? Comunicación gratis. Bueno, ya les dejo tranquilos, terminé. ¿Tiempo? No, entonces les cuento una cosa más. Entonces les cuento una cosita más. Sí, te quedan 10 minutitos. Menos. Le contamos la anécdota de la rampa. También.
como verás, lo he percibido correctamente. Salvo una vez. Bueno, chorrada que les cuento final. A mí estos dibujos animados eran los más que me gustaban cuando era niño. Yo no me podía reír más de lo que me reía con estos dos tipos. Sentía auténtica adoración por el Coyote, era mi ídolo. Para el que no lo viera o no se acuerde, el Coyote era un tipo totalmente obsesionado con cazar al correcaminos. Pero tenía el problema de que el correcaminos era muchísimo más rápido que él. ¿Qué hacía el Coyote? Pues organizaba unas tramas complicadísimas, unos planes hiperdesarrollados, siempre utilizando la marca Acme, que debía ser el precursor de Amazon, porque todo le llegaba en paquetería con su logotipo. Y el tipo iba montando allí toda esa estructura, todo ese plan súper complicado, y tú, niño de 5 años viendo la tele, sabías dónde iba a fallar el plan. Lo veías clarísimo. Tú sabías que cuando se subiera al cohete y prendiera fuego, no iba a salir detrás del correcamino. Si iba a la luna o una piedra, o le estallaba, lo sabía. Pero el tipo no percibía nada. Cero percepción de riesgos tenía el Coyote. Y acababa muy malamente en todos los capítulos. Reflexión final. Seamos un poquito más correcaminos y un poquito menos coyotes. Ya sabemos que tenemos una mochila, lo hemos dejado muy claro hoy. Pues ya siendo conscientes que tenemos esa mochila, vamos a intentar ser más conscientes de los riesgos que tenemos alrededor y vamos a intentar ayudar a que todos en la organización los perciban de forma correcta. Vamos a hablar sobre los riesgos que tenemos, vamos a modularlos, vamos a crear cultura preventiva. Así nos protegeremos todos mucho mejor. Yo les dejo ya solo una última cosita. Bueno, las gracias, por supuesto, a Licasel y a todos. Y les dejo con esta imagen, que la voy a dejar aquí el minutito en lo que cambiamos micros y demás. La pueden escanear, se los pido por favor. Les lleva directo a hacer una valoración de la charla y a poner un comentario si quieren. Me interesa mucho porque quiero mejorar. Valoren y díganme qué les ha gustado, qué no les ha gustado, de qué quieren que se hable la próxima vez. Propónganme cosas y yo estaré encantado. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y aquí lo dejo.